estar con nosotros aquí en Hola Honduras. Ya estamos listos para el inicio de esta semana. 1 de julio, pues arrancamos con muchas informaciones. Ha sido un fin de semana bastante impactante. La policía pues recuperó estos 5 jóvenes. Ya el último cadáver ya fue localizado y las autoridades están movilizando hasta este sector de Tatumbla. Terrible lo que ha sucedido en esta ciudad capital. También se capturó al joven que supuestamente asesinó al estudiante del Instituto Jesús Mía Selva. Lamentablemente continúa la violencia en el país. Lo que necesitamos todos son respuestas y que se aplique una verdadera justicia para que esta persona no vuelvan a cometer estos hechos lamentables. Estamos también en alerta por la venida de este huracán que ahorita está en el Atlántico y que en estos momentos está en categoría 4, lo que nos pone en alerta. En Roatán ya las autoridades están reuniendo porque impactaría más en la zona atlántica y del Caribe de Honduras, lamentablemente. Esperemos que se desvíe y que no llegue con tanta fuerza a este sector o se desvanezca realmente, porque en la situación que se encuentra actualmente Honduras, recordemos que ni siquiera nos hemos recuperado de los impactos de ETA y OTA en el país, y otro huracán realmente sería algo catastrófico para nuestro país. Ya estamos listos a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo a través de www.btv.com.hn, además de YouTube y de Facebook. También ustedes pueden escribir nuestros mensajes aquí al 3182-5600. Y por supuesto se puede conectar y estamos en vivo a través de nuestra radio oficial de noticias del grupo BTV La Acción Radio. La 92.5 FM Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 Tela y Ceiba y 95.1 a nivel nacional. Así que usted, como dice nuestra compañera Ani Romero, no tiene ninguna excusa para no estar debidamente informada a través de los canales del grupo BTV. Iniciamos con Diálogo de Impacto. Y es que Honduras, sumergida dentro de tanto problema, violencia, pobreza, migración, nos surge un nuevo elemento. Y es ahora las confrontaciones políticas, ideológicas en el país. Esto nos pone y nos preocupa realmente, porque ¿es realmente una distracción o realmente un problema? Recordamos que el 27 de junio se instaló aquí en el país el Foro de Sao Paulo. Este foro, donde llegaron 360 delegados de partidos de izquierdas, quienes prácticamente cuestionan las políticas del capitalismo. Pero el 29 de junio, justamente este sábado, se realizó una marcha, lo que los sectores de derecha llaman el Ejército de Ciudadanos de Paz, en medio de una gran tormenta, porque hay que ser sinceros, fue semejante tormenta. Ellos protestaron en contra de la corrupción y el socialismo dictatorial, lo que ellos llaman. Ahora también este tema de dictadura se ha puesto muy de moda con todos los partidos políticos. Pero realmente, ¿cuál es este trasfondo? ¿Realmente es un problema la ideología en Honduras? Justamente para este tema vamos a tener como invitado al sociólogo Juan Pablo Carías y también a la diputada Johanna Bermúdez del Partido Nacional. Antes de iniciar en detalles, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. El día sábado, cientos de capitalinos marcharon pacíficamente convocados por el Ejército Ciudadano de Paz en protesta por la instalación del Foro de Sao Paulo en la capital. Sí, es confirmado. Es confirmado. Ellos no vienen a ayudar a los hondureños. Su agenda es de destrucción, su agenda es de pobreza, su agenda es de miseria, su agenda es de destierro de la gente y de la pérdida de la libertad.
A la caminata se sumó el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasri Alfura, quien manifestó que es necesario cuidar a Honduras de falsas y fracasadas ideologías. Aparentes democracias, falsas ideologías que solo hablan del pueblo, para el pueblo y del pueblo, fracasadas, y usan el nombre del pueblo en vez de tenemos que darle soluciones, oportunidades a la gente. El precandidato a la comuna capitalina, Juan Diego Zelaya, aseguró que los hondureños deben ver como un espejo lo que viven los venezolanos y los cubanos que a diario pasan por el país hacia los Estados Unidos. Tenemos que vernos en el espejo de todos esos venezolanos y cubanos y nunca digamos aquí no va a pasar, porque sí puede pasar. Pongámonos las pilas, luchemos por Honduras y unámonos todos. Los manifestantes llegaron a las cercanías del hotel donde se desarrollaba la reunión del Foro de Sao Paulo, donde los líderes de la sociedad civil que participaron en la caminata dieron a conocer sus posiciones sobre ese organismo de izquierda. Bueno, este tema, lo que a todos nos preocupa realmente, ¿es un problema o es un distractor de nuestros partidos políticos? ¿Qué tan arraigado está este tipo de ideologías en el mundo cuando vemos otros problemas más graves? Justamente tenemos vía telefónica al sociólogo Juan Pablo Carías, con quien vamos a conversar. Muchísimas gracias, licenciado, y gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma. Tengo la satisfacción de estrenarme en este programa con usted. Bueno, pues... Ya hace mucho tiempo, creo que usted me entrevistó en varias ocasiones, sí, cuando yo era dirigente estudiantil. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero aquí estamos nuevamente, y que para mí es un placer realmente que pueda compartir con nosotros. No, tengo una imagen que no es correcta, porque usted sigue jovencita y yo ya no me despido. Bueno, pero entrémosle. Sí. Bueno, su pregunta es muy concreta. Sí. Emma, yo he creído que en Honduras, como en el resto de las naciones, lo que está en crisis es el sistema político. El sistema político dejó de ser esa instancia de mediación entre los intereses de la población y la dirección del Estado. Hoy se ha perdido esa vinculación y esa relación necesaria entre Estado y sociedad. Lo que tenemos entonces, ¿se rompió la comunicación? ¿Hola? Sí, le estamos escuchando. Sí, lo que uno ve es que se ha perdido esa relación entre economía y Estado. Y entonces, una vez que eso ocurrió, la política y los partidos políticos dejaron de ser funcionales. Porque si en el pasado los políticos, los partidos, mediaban, intervenían y proponían e impulsaban algunas acciones orientadas a favorecer los grandes intereses de la sociedad, ahora no está ocurriendo eso. Y después de que ocurrió eso, pues vino otros elementos que vinieron a perturbar el accionar de la política, digamos en términos de la ética y de la moral pública. Hoy los políticos ven la política casi como una mercancía que se vende y se compra. Eso se puede ver en el trasiego o en la cooptación que hay de un partido hacia otro. Y a mí me parece que eso es lo que está en cuestión, lo que está en precario en la actualidad, y quizás sea el origen de los problemas. Aparte de que en el caso particular de Honduras, realmente nunca pudimos crear un sistema fortalecido de democracia partidaria. Los partidos tempranamente perdieron sus principios, su ordenamiento normativo. Así para el caso, uno en los partidos políticos de Honduras no ve lo que se llama dirección colectiva. Son líderes que se adueñan del partido, son los que deciden,
y una vez que son gobiernos, ni siquiera los partidos son tomados en cuenta. Uno no escucha la asamblea de delegados en el Partido Libre deliberando. Hace, ¿qué? ¿Cuántos? 3 años, 4 años, no sé, que se reunió. Tampoco uno escucha que el Comité Central del Partido Nacional se reúne. El que ha estado más o menos activo, pero por otras razones, es el Central Ejecutivo. Pero lo mismo, se mueve en unas enormes dificultades donde prácticamente el mismo está partido. Uno obedeciendo a la lógica del gobierno y otro forcejeando por mantener su autonomía, su independencia. Pero en esas condiciones, entonces, todos los partidos están en dificultades. ¿Está en riesgo, pone en riesgo esto la democracia, licenciado Carías? Pues obviamente, esto, a pesar de que yo digo que no hemos tenido democracia, pero esto incluso nos puede llevar a una situación mucho más delicada, mucho más complicada, pues de hecho ya uno está viendo una confrontación que yo no le veo en un sentido racional a esta confrontación que se está dando, incluso a propósito, que creo que es la motivación de su entrevista, este choque que se está dando entre el Foro de Sao Paulo, su instancia que se reunió en Tegucigalpa este fin de semana, y la oposición. No le veo una sustantivación, digamos, ideológica de peso que establezca fundamentos y que nos oriente en una programación, digamos, orientada al desarrollo de la nación. Lo que estamos viendo son acusaciones, señalamientos, muchas veces utilizando las verdades, otras veces medias verdades y otras veces mentiras. Porque el Foro de Sao Paulo realmente es una instancia organizativa de debate, de deliberación, pero no tiene el mismo arraigo y la misma fortaleza que tenía, por ejemplo, los partidos de izquierda, los partidos comunistas y socialistas antes de 1990, antes de la caída de la Unión Soviética. Sí. Entonces, y aquí hay un punto... Una instancia de discusión, sí, pero no es ni siquiera indicativo. Sus debates no son vinculantes. Eso le iba a preguntar, Sí. ¿no son vinculantes Sí. estos debates? Porque también hay que considerar, ya tenemos aquí con nosotros a la diputada Johanna Bermúdez también, licenciado, y hay algo interesante también, que le pregunto esto porque en aras de la verdad, pues, o sea, yo entiendo que cada quien tiene sus posiciones y todo, pero a veces como que alarma. Pero el hecho de que no viniese una figura preponderante dentro del Foro de Sao Paulo, ¿cómo lo interpreta usted? Bueno, yo creo que eso es también indicativo, porque también hay un hecho real. El Foro de Sao Paulo es muy heterogéneo. No, es decir, ahí no hay una unidad interna. No hay, porque tampoco es, al no ser vinculante, tampoco es obligatorio. Entonces, el Foro de Sao Paulo ha venido evolucionando y yo diría que no necesariamente evolucionando en una mayor capacidad de dirección, en una mayor capacidad de movilización, porque incluso ahí, al ser un grupo muy heterogéneo, hay contradicciones internas. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de un ANLO en México que hablar de Lula en Brasil o de Petro en Colombia. Cada uno de ellos tiene su propia visión, su propio planteamiento, incluso creo que sus propias desilusiones, porque son gobiernos que han seguido su propia lógica en función de los intereses nacionales, en función de las condiciones particulares de cada país. Entonces, el Foro de Sao Paulo se está convirtiendo en una instancia casi de reunión, donde se comparten ideas, se dicen muchas cosas, y de repente, ante
el imaginario de otros sectores de la sociedad aparece como una instancia así Sí. Fortalecida, y a veces algunos la consideran hasta diabólica. Sí, sí. El Foro de Sao Paulo tiene, así como es una instancia muy heterogénea, tiene también profundas debilidades, que son las debilidades que tienen los pueblos y que tienen los partidos políticos al interior de cada uno de los países. Sí, licenciado Carías, y a mí eso, yo creo que mucha gente le llamó la atención, aunque hubo algunas... Vamos a darle paso a la diputada, licenciado Carías, Johanna Bermúdez, que ya se encuentra con nosotros. Gracias, licenciada. La licenciada pues fue parte de este grupo también que le llaman el Ejército de Ciudadanos de Paz, que reaccionaron ante esto. La pregunta que nosotros nos hacemos realmente, ¿es realmente un problema la ideología en estos momentos, con tanto problema dentro de los países nuestros? Primero, licenciada Egma, pueblo hondureño, buenos días. Tenemos que darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de hoy estar compartiendo con don Pablo y con todo el pueblo hondureño. Yo, antes de empezar a hablar del tema, licenciada Egma, creo que todo el pueblo hondureño está esperando del mismo gobierno, de cada hondureño, la solidaridad por la terrible masacre de 5 jóvenes, independientemente de cómo, cuándo y en qué, pero el Estado ha fallado en garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos. Esos son los verdaderos problemas que nos debe de agobiar. Allá debemos enfocar definitivamente nuestra ideología. La verdad que el Partido Nacional, igual que marcharon católicos, evangélicos, mucha gente salió a marchar, no porque estuviera aquí específicamente el Foro Sao Paulo, que sí, bien claro, estamos en total desacuerdo con el despilfarro de fondos del Estado en traer, en realidad fueron puros amiguitos, ¿verdad? Si usted se fija, lo ha definido muy bien don Pablo, puros amigos que no van a compartir, pero desafortunadamente utilizaron el tiempo y el dinero del Estado, porque imagínese usted que en horas laborables, en horas de oficina, en horas en que tenían que estar pensando cómo lograban encontrar a estos niños vivos, cómo garantizar que en los hospitales hubiesen medicamentos, cómo asegurar, cuidar la población más vulnerable que en este momento se encontraba en zonas de riesgo por el tema de la lluvia. Es decir, que mientras todo el staff del gobierno estaba enfocado en atender a sus amigos, porque ahí no vino nadie con poder relevante, eran puros amigos, el pueblo hondureño lloraba la muerte de estos 5 muchachos. Y desafortunadamente la clase política, sobre todo lo que estamos en oposición, de alguna manera nos mantenemos distraídos con las migajas, con la bulla, con las cortinas de humo que estos hacen. Tenemos muy claro que el problema no es tanto el tema ideológico, el problema es que ellos quieren ocultar toda la incapacidad, todo el desastre que desafortunadamente tiene este gobierno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho don Pablo. Ya el Foro de Sao Paulo ha dejado de ser un tema de interés multilateral. Si ustedes se fijan, todos los gobiernos que están matriculados en el foro, ninguno vino, importante. Solo vinieron ex compañeros, ex miembros de partido, pero nadie vino. ¿Por qué? Porque todos están enfocados muy probablemente en resolver los problemas de sus conciudadanos. Y hoy, desgraciadamente, tenemos frente al gobierno gente tan irresponsable que todavía siguen con su ira, con su dolor, con su amargura, cuando en realidad quien causó el desastre en este país fueron ellos. ¿Quién estaba gobernando cuando hubo el golpe de Estado en el 2009? Ellos mismos. No veo ahora cuál es el dolor que tienen cuando ellos causaron la terrible crisis política que desafortunadamente tenemos un país dividido, polarizado, confrontado, con campañas de odio, campañas de difamación, y siguen ellos con esa misma estrategia, queriendo poner frente al pueblo hondureño, frente a sus achichincles, a todos los que pensamos diferentes como adversarios del pueblo, cuando en realidad nosotros lo que hemos estado es estando de frente para garantizar que en este país se respete la vida. Y cuando decimos que se respete la vida, es garantizar el derecho a la salud, derecho a los medicamentos, etcétera, a la familia como pilar importante para el desarrollo de cualquier sociedad, a la paz, porque en la medida que usted tiene paz va a poder pensar en la visión que usted quiere para su familia y para el país,
a la libertad. En la medida que usted tiene libertad, usted también se considera un hombre que puede tener bienestar y prosperidad, y no digamos a la democracia. Entonces sí creo que en realidad todo ese tema del Foro de Sao Paulo, además de un despilfarro de dinero, es purísimas cortinas de humo. Estoy totalmente de acuerdo con don Pablo que la clase política nacional e internacional se tiene que renovar, tiene que generar propuestas. Yo ahí en la noche estaba escuchando los comentarios de todo lo que están hablando en relación al debate que tuvo Biden con Trump, y los mismos periodistas decían, la clase política mundial tiene que renovarse con nuevas propuestas, con nuevas ideas, y no podemos, pero sobre todo con ideas que garanticen ese bienestar, esa esperanza a la población mundial. Creo que tenemos que enfocarnos ahí. Ya ese pleito de que pobrecita yo, que hace 15 años, no, eso ya no cola. La gente quiere saber cómo, si sale de su casa, va a encontrar cómo regresar con comida, con dinero. La gente quiere saber que los 1.500 jóvenes que se graduaron el sábado van a tener al menos una esperanza de trabajo. La gente quiere saber que si su joven viene del pueblo a buscar una casa aquí, no los van a matar. La gente quiere saber si efectivamente en este país puede tener esperanza. Ya lo del Foro Sao Paulo creo que es un tema corrido, es un tema que interesa únicamente el Partido Libre, no es el tema que le interesa a los hondureños. Los hondureños les interesa trabajo, salud, seguridad, migración, desplazamiento forzado. Esos son los temas que a los hondureños les interesan. Pero hay un punto. Fue el Partido Nacional el que impulsó, junto con el general Romeo, todo este movimiento. No, fueron los hondureños. Mire, licenciada Igma, fueron los hondureños que están cansados y que ven en franca amenaza la democracia en este país, que impulsaron este proceso. Yo creo que lo que pasa es que el Partido Nacional es hoy la fuerza política más organizada, la más grande, la mejor estructurada, y por lo tanto en esos eventos, cuando se llaman, van a ver un partido que ha estado de frente defendiendo la libertad y la democracia, que la van a ver de frente. Por eso es que ustedes nos ven con mucho liderazgo al frente, porque somos el partido más grande, el más organizado, y que tiene muy claros sus principios y sus valores. Porque no nos va a ver ahí que aunque tengamos divisiones internas de criterios, de principios, tenemos muy claro que nuestro compromiso es con Honduras, para Honduras, con los hondureños. Así que no es un tema político, es un tema de país. Ahí salieron a marchar todo aquel que pudo, y miren, no importó la lluvia. Eso le iba a preguntar, porque hay mucha, yo he escuchado varias reacciones. ¿Llegó o no llegó gente, o era lo que ustedes estaban esperando? Sí, claro. Llegó un momento, le voy a decir, que entre 6 de la mañana y 8 de la mañana sí nos generó un poco de incertidumbre, porque la lluvia, ¿verdad? Pero para que usted vea que el compromiso de los hondureños supera cualquier tormenta, y que los hondureños tenemos muy claro que aquí la causa es por seguir viviendo en un país que nos genere libertad. Y nuevamente le hacemos un llamado al gobierno que se reenfoque, hombre, que ya han pasado 2 años de cortina en cortina, de lágrimas y lágrimas, y han pasado 2 años quejándose, y la verdad que nadie vota por un quejón, nadie vota por un llorón, nadie vota por alguien que no es capaz de entender por qué está en un puesto. La gente vota buscando líderes que solucionen. Así que yo sí creo que el pueblo hondureño hoy está desesperanzada, hoy está arrepentida. El pueblo hondureño hoy tiene muy claro que jamás debieron haber prestado, alquilado, donado el voto a esta clase política que hoy nos gobierna, porque han hecho cualquier cosa menos resolver los problemas del país. ¿Llegó la gente que ustedes esperaban o llegó menos? Mucho más. Llegó, y le vuelvo a decir, como tenemos un poco de incertidumbre, llegó mucho más gente. Lo que pasa es que nosotros tenemos imágenes y no vemos tanta gente. Y yo le digo, yo me voy no es que nos mandaron, no, nosotros estuvimos ahí cubriendo. Nosotros teníamos un número X de personas, superamos nuestra meta, superamos nuestra meta. Y nosotros creíamos que por la lluvia se nos iba a reducir aún más, no, pero la verdad es que mucha gente con esa esperanza llegó. Eso solamente es un primer llamado, y espere en los próximos llamados que vamos a hacer, porque sí es importante que a los hondureños... ¿Van a continuar estas marchas de parte de ustedes? No solo la marcha, vamos a continuar. Pero no por el Foro de Sao Paulo. No, en realidad, vuelvo a insistir, la salida de todos los hondureños a la marcha ayer fue como una voz fuerte, enérgica, de protesta contra el gobierno por seguir utilizando los fondos del Estado y despilfarrar tiempo y dinero en un grupo de amigos agrupados, valga la redundancia, en Foro de Sao Paulo. Pero nuestra protesta sigue siendo por la crisis de desempleo que hoy tenemos en el país, por la migración que hoy tenemos, por la inseguridad, por las masacres de las mujeres, por las masacres de nuestros jóvenes, por la terrible aumento de narcotráfico en el país,
por la corrupción imparable, por la concentración del poder. Es que esos son nuestros problemas, nuestras causas reales. O sea, nosotros estamos peleando aquí no por una ideología específica de un grupo de amigos, estamos peleando por salvaguardar la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras. Queremos una Honduras para todos, donde todos tengamos la oportunidad de avanzar, que salgamos de nuestra casa y con la esperanza que vamos a regresar, que emprendamos un negocio y que sepamos que vamos a tener éxito, que nuestros hijos salgan. Mire, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar a los jóvenes de la universidad, 1.500 jóvenes profesionales, y si usted, a los que entrevistaron, el temor de todos ellos fueron justo, sí, a los que entrevistaron, el temor de todos ellos fue justo porque no tienen trabajo, no tienen oportunidad de trabajar, y el tema de la discriminación política y la violencia que hay en el país también son una causa por la que estos jóvenes realmente se preocupan. Entonces, sí, estamos enfocados en los problemas del país y no únicamente siguiendo las cortinas de humo que el Partido Libre cada semana saca uno nuevo. Sí, vamos a tener que ir a pausa. Cuando regresemos vamos a analizar también, y lo que planteaba don Juan Pablo Carías, es el hecho de que los partidos políticos han dejado de ser foros de diálogo, de debate en solución a los problemas. Porque tampoco es que un partido es santo y el otro es satanizado. La verdad es que todos han estado en el poder, claro, y todos seguimos con los mismos problemas, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista. Tenemos por la vía telefónica al sociólogo Juan Pablo Carías, a quien agradecemos infinitamente, y también aquí en estudio a la diputada Johanna Bermúdez. Es interesante que en este primer segmento ambos coinciden en algo: la falta de diálogo dentro de los mismos partidos políticos, la falta de propuestas, y al final pues este tema de derecha-izquierda es algo que siento de que el pueblo hondureño tampoco estaba muy contento, podemos decir. Tienen demasiados problemas para que le solucione nuestra clase política. Y el licenciado Carías planteaba algo interesante en el primer segmento, que me gustaría un poquito que los partidos políticos dejaron de hacer política. Porque usted mismo planteaba, ya no vemos esas reuniones para fijar posiciones, posturas sobre determinados temas de interés para el pueblo, no de interés para ellos como políticos. Licenciado. Sí, bueno, yo lo único que no estoy muy de acuerdo en esa tendencia que se da en algunos políticos de siempre desmarcarse de la responsabilidad histórica que tienen con respecto a la actividad política. Es algo así como: yo no fui UTP, o quítate vos para sentarme yo. Entonces, bajo esa lógica es difícil llegar a acuerdos. Aquí, si no hay un reconocimiento, que sí algo difícil es eso, que los políticos acepten y entiendan la responsabilidad compartida en la conducción de este Estado que hoy exhibe los indicadores más tristes en el mundo, en términos de pobreza, en términos de migratorios, en términos de actividad delictiva. Pero esto no empezó con este gobierno. Esto es la continuidad de gobiernos anteriores, unos más, otros menos, pero todos han sumado a la ingobernabilidad de esta nación y todos asumen una responsabilidad. Si no hay ese reconocimiento, difícilmente, porque yo vi esta manifestación y realmente pareciera que cuidadosamente no enfocaron los momentos en cuando pudiera estar todo, porque yo siempre busqué una que fuera más representativa de la manifestación, y allí hacía más sombra las sombrillas que cada uno de los manifestantes llevaba que las personas que estaban participando. Es más, debo decirle sin la intención de descalificar,
que algunos manifestantes son esos que han llegado a acuerdos con el gobierno actual, con los líderes del gobierno actual, acuerdos sustantivos para repartir del Estado. Y lo han dicho públicamente, y la doctora Bermúdez lo sabe, que lo han dicho, que lo hacen en aras de generar gobernanza. O sea, pues que los colaboradores de esta situación que estamos viviendo, los que están ayudando a la gobernanza, son los que están vociferando contra el foro de Sao Paulo. Y por eso la gente llega un momento que dice, bueno, ¿y entonces a quién creer? Esa es la triste realidad que está viviendo este país. Entonces, yo creo que si no hay un reconocimiento así paladino, si no hay una revisión, incluso pedir disculpas, pedir perdón, un balance, imagínese usted que después de todo lo que ha ocurrido, los partidos políticos ni siquiera han hecho una reunión para hacer un balance, para hacer un reconocimiento de dónde me equivoqué, hacia dónde tenemos que orientarnos. Lo cierto es que todos deben de asumir la responsabilidad, porque el problema es que han privilegiado el poder por su responsabilidad en gobernar y en generar una sana gobernanza en favor del pueblo. El poder como que es la motivación principal y lo que mueve a nuestros políticos. Pero ya uno no ve ese deseo de hacer sana gobernanza, y por eso obviamente tenemos más del 60% de los hondureños que ya no creen en los políticos ni en la política. Sí. Porque cuando uno va a ver a la mesa, ninguno ha resuelto los problemas del hambre. Sí. Y aquí hay un punto, licenciado Carías, sí, aquí hay un punto interesante, que al final vemos una apatía del hondureño hacia los partidos políticos. En la última encuesta del ERIC vemos que un 60% se mantiene al margen. ¿Por qué? Porque este pleito de que nos peleamos públicamente pero nos llevamos a acuerdos privados también está afectando, y el pueblo hondureño lo está viendo, diputada. Bueno, la verdad es que en política los pesos y contrapesos son importantes. Y una de las características sumamente importantes de la política, de los políticos, es aprender a generar gobernabilidad con gobernanza, y para eso hay que ponernos de acuerdo. En ninguna parte del mundo existe solamente un partido político. O sea, usted ve en los países más desarrollados, existen 4, 6, 15, hasta 20 partidos. Y la habilidad que debe tener el político, pensando primero en el bien común, es aprender a generar consenso, siempre tomando en la claridad que los pesos y contrapesos son sumamente importantes. Yo sí creo que tenemos que tener claro como algunos conceptos. En el imaginario, la gente quiere escuchar el discurso que hizo don Pablo Carías, decir, bueno, es que se vendieron, dice que por eso. No. Cuando uno está pensando realmente en el desarrollo del país, en el bienestar de las mayorías, tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahí nadie debe ganar, sino que es dan-darán. De tal manera que al final lo más importante es decir cómo entre todos vamos a asegurar que en este país haya respuesta a las necesidades del pueblo hondureño. Usted dirá, bueno, ¿por qué el Partido Nacional se sienta con el Partido Libre o con el Partido Liberal? Necesitamos aprobar una ley de empleo por hora para garantizar que nuestros jóvenes puedan conseguir trabajo. Necesitamos que Honduras pueda entender que nosotros vamos a aprobar el presupuesto para salud para asegurarnos que la gente tenga sus medicamentos. Necesitamos que el gobierno entienda que tiene que sentarse con todas las fuerzas políticas y construir una estrategia que garantice la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica para incentivar la inversión. Entonces, en política, los pesos y contrapesos son importantes y los diálogos son obligatorios. O sea, es una de las particularidades más importantes de los políticos, aprender a dialogar y consensuar. ¿Qué pasó en los primeros 2 años de Libre? No quería hablar con nadie, habló con ellos mismos. ¿Y qué pasó? La terrible crisis que vivió los primeros 18 meses, 2 años, porque no querían dialogar con absolutamente ni con el pueblo, pues. O sea, es la realidad, ¿verdad? Entonces, no podemos tampoco satanizar que el hecho que alguien de oposición se siente con alguien de gobierno, eso significa vender. Es que, yo creo que en el diálogo, la diputada, o sea, en el diálogo nadie está
en contra. Lo que estamos en contra son los métodos que se utilizan. En Nueva York se salió de que pagaban dinero para tomar decisiones. Ese es el tipo de cuestiones porque para favorecer determinados sectores. Pero ahora le voy a hacer la pregunta. ¿Usted cree que todavía este gobierno está haciendo las mismas prácticas? Entonces está hartando su propio discurso porque tanto que criticaron esta forma de dialogar, de consensuar, y están haciendo no solo lo mismo, peor de lo mismo. ¿Qué ventaja hay en este momento? Que el Partido Nacional es un partido fuerte, unido, que tiene muy claro sus causas. Por eso nos mantenemos graníticamente unidos los 43 diputados, pensando que somos la principal oposición, la principal fuerza política, pero sobre todo la principal esperanza de y para los hondureños. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, insistimos, la clase política tiene que entender que en la mesa de diálogo se tienen que sentar todos los sectores. Y aquí es importante que se siente la Iglesia Católica más bien hasta mediar, la sociedad civil más bien a generar más propuestas, y la clase política tenemos que estar abiertos a entender que Honduras es multiétnica, pluricultural, multisectorial, y que tenemos que aprender, y con múltiples problemas, y que tenemos que aprender a escucharnos a todos. Desafortunadamente, insisto, este gobierno es ciego, sordo y mudo, y usted lo vio en esa reunión que tuvieron. Solo vinieron los achichincles de ellos, no querían escuchar absolutamente a nadie, solo a ellos. Por eso viven en crisis constante y por eso tenemos el país sumergido en la peor de la crisis en salud, en educación, en inmigración, en jamás antes imaginada, porque cuando la gente salió a votar, licenciada Inma, si usted tuviese algún video de cuando la gente salió a votar por Xiomara, óyeme, la gente salió con la esperanza de que iban a solucionar porque dijeron que tenían la llave y los problemas ahí, tenían la llave y los problemas ahí. Lo que no entendemos es que se han perdido el candado o han perdido la llave porque no han encontrado las soluciones que generan ese bienestar al pueblo hondureño. Yo sí creo en el diálogo, en un diálogo sincero por Honduras, y sí creo que la clase política tenemos que entender que nos eligen, nos escogen, nos dan la oportunidad de estar ahí para que juntos, pensando en el bienestar común, encontremos una solución real. Licenciado Carías, ¿cree que hay tiempo para un diálogo en estas condiciones? Porque también hay que decirlo, ¿verdad? Una cosa es el discurso público y otra cosa es el discurso privado de nuestra clase política. ¿Pero hay tiempo para tomar decisiones, emprender ese diálogo? Pues yo creo que se está agotando el tiempo porque, en primer lugar, creo que la población ha perdido mucha credibilidad. La doctora Bermúdez decía algo que llama la atención, que el diálogo debe estar precedido bajo el principio del dan-darán. Pero el problema es que aquí, porque ese concepto todavía puede ser considerado como una expresión de una actividad comercial. Pero aquí el problema es que el diálogo ha estado impulsado más por el tilín del cual nos hablaba el profesor Pineda Ponce. Y entonces así no se puede, porque dialogar bajo el estímulo personal, individual, de los dirigentes del partido, los que dicen que son dirigentes del partido, eso no es un diálogo, eso es reparto, eso es negociación. Porque el diálogo entre políticos, cuando se trata de los asuntos de la nación, debe ser alrededor de bien común, de planteamientos sustantivos, del bien de común, gobernabilidad sana, pero no de reparto, porque aquí el problema es que el diálogo siempre es, y antes, y en este gobierno, los diálogos han sido de repartos. Incluso se ha buscado cuidadosamente a aquellos que son susceptibles de entrar en procesos de negociación, a veces, muchas veces, en muchos casos, sin tener la representación. Yo sé que allí en el pleno de los diputados del partido de la doctora Bermúdez hay descontento, porque después del juicio de Nueva York, todo, como dice la canción, todo se derrumbó. Empezaron, es decir, los diputados fueron ignorados, y todo, mire, ahí es un amor en ese Congreso, una tranquilidad, una pasividad. ¿Por qué? Porque lograron lo que se quería y se impusieron las líneas de aquellos que tienen intereses en perpetuarse. Yo le quiero hacer una pregunta a don Pablo. Emma, voy a terminar. Aquí el problema es que incluso se ha negociado justicia, porque algunos de los que vimos el día sábado tienen cuentas pendientes con la justicia.
Y producto de esa negociación, la han dejado en pausa. Sí. Solo quisiera como, don Pablo, quisiera como preguntarle algo. Bueno, primero, mire, desafortunadamente en Honduras vivimos la ley de la desconfianza, ¿verdad? Y la ley de la, no sé si la difamación, la ley donde escucho la bulla y entonces yo también la repito, ¿verdad? Porque eso, y yo siempre le digo a mis estudiantes, realmente lo que importa no es lo que yo pienso, diga, sino que lo que realmente está descrito en la ley. Yo sí creo que si don Pablo, yo lo considero un hombre profesional muy serio, si tiene evidencia, no la bulla que se escucha, ¿verdad? Porque esa bulla la pueden repetir aquella gente que no tiene ninguna formación, y que también no tienen ni idea lo que implica sentarse en una mesa de negociación. Yo sí creo que si hay evidencia de eso, que lo hagan público y que lo lleven al Ministerio Público, porque no podemos seguir con ese afán de querer difamar, desprestigiar una instancia que se utilizó para generar gobernabilidad y gobernanza. Yo voy a retirar, el que nada debe, nada teme. Y nuestros candidatos lo han dicho. El que nada debe, nada teme. Nos sentamos a dialogar, a consensuar y a generar esa mesa donde podamos entender que tenemos que ponernos de acuerdo pensando en el bien común. Aquí la gente está harta de los políticos, harta de los politiqueros y harta de las mentiras. La gente quiere soluciones reales y como clase política tenemos que entender que en la mesa tenemos que negociar temas como, bueno, ¿cuándo vamos a aprobar la ley de empleo por hora? Esos son los temas que nos interesan. O, por ejemplo, decir, no vamos a apoyar la ley de justicia tributaria porque eso también ahuyenta la inversión, va a generar más desempleo. O, por ejemplo, le vamos a aprobar un aumento del presupuesto de la policía para asegurar que tengamos seguridad ciudadana. Entonces, son los temas que realmente nos interesan a nosotros. Por eso nos sentamos en la mesa para generar gobernanza y gobernabilidad en el Congreso y en Honduras, que eso es totalmente diferente. Pero entonces, lo que don Pablo cuestiona es que aquellos que van a negociar van a resolver sus problemas primero y después los del país. Lo que pasa es que esa es la percepción general. O sea, pero tenemos una agenda de Honduras. Yo en mi caso, yo vuelvo a insistir, yo como nada debo, nada temo, soy una mujer honesta, transparente, trabajadora, profesional, que decidí salir de mi confort para prestar mi servicio al país y como yo, muchos hondureños en todos los partidos políticos. Entonces tenemos que pensar que esa cultura como no estuve yo en la mesa, entonces fueron a negociar solo lo de ellos, porque yo no estuve en la mesa. Entonces creo que no debe ser eso, creo que tenemos que dar siempre un margen de esperanza a los que se sientan con una agenda común pensando en Honduras. Esa es la realidad. ¿Don Pablo? Sí, bueno, aquí es un poquito difícil porque, como dice el dicho popular, a lo que está a la vista no ocupa anteojos. Yo realmente entiendo la posición del pueblo hondureño que tenga tanta frustración, porque solo cuando se tiene hambre, solo cuando no se tiene salud, no se tiene educación, no se tiene vivienda, se vive en niveles de inseguridad, uno puede ver la realidad. A veces cuando uno está cómodamente en un espacio de confort, es difícil ver la realidad, pero eso, lo que yo estoy diciendo, hombre, está a la vista. Sí. Y todo el mundo, o por lo menos los que reflexionan sobre estos temas, lo entienden con mucha claridad. Y es más, yo diría que yo no tengo nada personal. Yo veo ahí donde las personas actúan, lo que veo son organizaciones actuando. Y yo lo que veo es que después del juicio de Nueva York, allí vinieron una serie de acuerdos que antes incluso la opinión de la doctora Bermúdez era totalmente diferente. Hoy es que parece muy comprensiva, muy conciliadora con los que entraron en la negociación, porque no puedo decir ni siquiera que con sus dirigentes, porque yo ahí hubiera querido ver a la presidenta en funciones del Comité Central y no lo veo. Entonces, todo eso, y mire, yo estoy de acuerdo con la crítica. Yo mismo puedo tener críticas acerca de la reunión en Tegucigalpa del Foro de Sao Paulo. Por ejemplo, yo le digo, allí en esa agenda debió haberse discutido temas como la corrupción, eso, temas como la narcoactividad, temas como la deuda externa que nos está atosigando,
Esos son temas que están afectando a gobiernos de izquierda y a gobiernos de derecha. Exactamente. Y hay que buscar soluciones, hay que debatirlo, discutirlo. ¿Y por qué no se discuten esos temas? Yo eso lo critico, pero lo critico con sana intención. Sí. Y era lo que usted planteaba, y este era lo que usted planteaba en un inicio. Pero no con el propósito de descalificarlo. Sí, y usted lo planteaba en un principio de que los partidos políticos habían perdido esa capacidad de diálogo hasta lo interno, fijar posiciones. Sí, le comentaba también que ayer en la noche, toda la tarde me pasé escuchando programas de televisión de los Estados Unidos, CNN, sobre el análisis que hacían sobre el debate de Donald Trump y Biden. Y el entorno es exactamente igual, ¿verdad? Que la clase política, que los partidos políticos tienen que ya generar nuevas propuestas, nuevas alternativas, nuevas formas de comunicar, nueva forma de conectarse con la gente, interesarse por la gente. Por eso es que la gente tiene que saber muy bien a quiénes escoger. Por ejemplo, hay gente que nunca ha ido al mercado, que nunca ha ido a una barbería, que nunca ha andado en bus, que nunca ha caminado, que no conoce los precios. Imagínense, por ejemplo, alguien decir que un pollo cuesta 7 lempiras la libra, o que un huevo cuesta no sé cuánto le pusieron. Es decir, cuando usted pone gente que no tiene ni idea de lo que implican los problemas sociales realmente, entonces hay un divorcio total de la realidad nacional, de la realidad de la gente, con la realidad del gobierno. Es decir, no lo pasa aquí. Yo le decía, pasa también en gran parte de Latinoamérica. Pero es lo mismo lo que decía por los gobiernos de izquierda. Pero igual lo decía, igual que resolver. El problema no es de izquierda, de derecha. Así es. No es cuestión ideológica, es cuestión de que tenemos que centrarnos en los verdaderos problemas. El mayor problema de gobiernos de izquierda y derecha, y lo plantea don Juan Pablo, es la corrupción. Okay, un gran ejemplo de corrupción en el país es la terrible concentración del poder. ¿Cómo lo va a erradicar si no hay interés para erradicar? Porque el gran nicho, el gran nudo de corrupción en este momento es la terrible concentración del poder que hay en el país. Pero el Partido Nacional también lo tuvo, diputada. Tuvo control de los 3 poderes del Estado. Entonces, hablamos del mismo discurso y es lo que la gente no cuestiona. Pero antes de comenzar, mire, tengo varios mensajes que quiero sacar porque ya estamos casi finalizando el programa. Vamos a leer de algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Vamos rapidito, dice, en horas laborables usted está dando entrevistas, Johanna Bermúdez. Estoy de vacaciones. No trabajando, dice. Vamos con el siguiente mensaje. Estoy de vacaciones en la universidad. Sí. Y no trabajo en la mañana. Sí. Solo saben decir Cuba y Venezuela, y Juan Orlando Hernández se quedó 8 años en el poder, nos dice este otro televidente. Buenos días, esa supuesta doctora no debería estar en esta hora trabajando, me pregunta. No, estoy de vacaciones en la universidad. Eso porque solo de foro la veo, dice. Otra cosa, si la derecha se reúna, nadie se debe de quejar, pero si la izquierda lo hacen para protestar, no sean... Bueno, sigamos con el próximo mensaje. Dice, buenos días, el pueblo observa las acciones de este gobierno y en las próximas elecciones pasará factura. Saludos desde la bella Mosquitian, dice este otro televidente. Vamos, Emma, pregúntele por los 5 sueldos de los gobiernos del Partido Nacional. Hay que preguntar eso, sí es importante. Yo creo que ahorita que está en el gobierno del Partido Libre, tan fácil como que llamen a cualquier entidad de recursos humanos y verifiquemos esos 5 salarios, porque realmente son acusaciones graves, ¿verdad? Y yo creo que es importante dejar de difamar. Yo siempre le digo, averigüen muy bien. Sí. Que Libre tiene que hacer marchas también, nos dice otro televidente. También que lo hagan libre, sí es. Bueno, buenos días, los felicito por su programa. Los diputados del Partido Nacional han perdido credibilidad. Tener un comité central cerrado, no ha habido oposición constructiva, solo sus beneficios personales. Atentamente, José Jorge Salgado Figueroa, de la Villa de San Francisco. Él fue candidato, ¿no? Yo creo que sí, José Jorge Salgado ha sido candidato del Partido Nacional. El tiempo se nos va agotando. Brevemente, su mensaje final, diputada. Es el momento de estar unidos en la diferencia. Es el momento de pensar en Honduras. Es el momento en que todos los hondureños, independientemente de su pensamiento, pensemos que aquí la vida, insistimos, la democracia, la libertad de Honduras está en riesgo. Y no es ni derecha ni izquierda que lo va a solucionar, sino que los hondureños que queremos vivir en libertad plena. Yo invito a todos los hondureños y todos aquí, todos los jóvenes universitarios, los empresarios, la iglesia, la clase política y ustedes, los medios de comunicación, porque muy probablemente algunos estén cómodos hoy, pero hoy hablan con libertad, pero mañana muy probablemente les van a cerrar este medio de comunicación. Así que tenemos que pensar que nuestra libertad está en riesgo y tenemos que ponernos de acuerdo para sacar este país adelante. Don Juan Pablo, su mensaje final. Sí. Bueno, yo le agradezco mucho la invitación, creo que ha sido un espacio muy bonito. Yo creo que, bueno, en la medida en que tratemos de decir lo que vemos, lo que observamos, yo creo que podemos hacer un aporte.
Yo quisiera que los críticos del Foro de Sao Paulo aportaran ideas, aportaran capacidades, pero no lo vi realmente, y tengo que decirlo. Yo no soy del gobierno, no estoy en el gobierno, no soy un defensor oficioso, ni del gobierno anterior, ni de este, porque no he sido empleado, no soy empleado. Pero realmente esas expresiones de que en el foro participaron criminales, mire, esas son expresiones pobres, vacías, por el amor de Dios. Mire, que ahí hay de todo. Yo dije que el Foro de Sao Paulo es muy heterogéneo. Allí incluso estaba la secretaria de Relaciones Exteriores, vean lo que ya lo dije, la doctora... La canciller mexicana estaba. Fue directora de la CEPAL, una personalidad, y otra gente honrada. Y entonces, ¿cómo vamos a aportar el libre de este comité ciudadano del Ejército de la Paz, hablando de esa gente como criminales? No, por el amor de Dios, eso es enfermizo, no se puede. Y por otro lado también hay que decir que una de las debilidades del partido o de la oposición es que fueron gobierno y dejaron este país en bancarrota, en una situación de crisis. Y en lo que no estoy de acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo es que eso se utilice como justificación. Bueno, dijo un minuto, pero solo dijo un señor, si no yo vuelvo a hacer. Ya casi. Hecho harapos. Sí. Muchísimas gracias a don Juan Pablo, muchísimas gracias a la diputada Johanna Bermúdez. Lo importante, yo creo, es aprender a respetar las opiniones de cada quien. Y eso es lo que nos permite realmente este foro, vivir en democracia. Cada quien tiene sus opiniones y que al final, pues, ojalá que todos pensáramos por el bien de Honduras y no por un bien personal, que es lo que nos ha fallado realmente a nivel de todas las estructuras del país. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani con toda la información del momento. Yo, si quiere, les espero mañana en punta de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.